no pares, no, no, no pares, no. No pares, no, no, no pares, no. No pares, no, no, no pares, no. No pares, no pares de adorar al Rey. No pares. Bendecimos a todos los que se van a conectar, a los que van a recibir este tiempo profético. Hoy Dios tiene una palabra para tu vida, hoy Dios quiere hablarte. Hoy quiere decirte nuevamente que hay un tiempo de transformación en nuestras vidas. Es el tiempo de que tengamos un encuentro personal con Él. Tómate estos 5 minutos, toma este tiempo de transmisión para adorarle al Padre. Empieza a conectarte a su presencia, empieza a conectarte a Él. Porque el Padre hará algo diferente en nuestras vidas. Hay un tiempo donde Dios dice, búscame mientras puedas ser hallado. Hay momentos de Dios que solamente el soplo de su Espíritu. Dice que estaban en el Pentecostés. Habían ciertos discípulos que fueron a buscar su presencia, que buscaron su presencia. Había una promesa que iba a dejar al Consolador, al Espíritu Santo. Pero había un tiempo adecuado que iba a soltar el Espíritu Santo sobre ellos. Y las personas de ese tiempo, la primera iglesia, la iglesia primitiva, empezó a tener una búsqueda. Empezó a buscar de su presencia, empezó a buscar de algo. Sabemos que viene la promesa, sabemos que viene el Espíritu Santo. Sabemos que algo va a impactar en nuestras vidas, sabemos que algo va a ocurrir. No sabemos cuándo, no tenemos fecha, no tenemos dónde. Solo sabemos que algo va a suceder. Entonces empezaron a buscar de su presencia, empezaron a orar, empezaron a clamar al Espíritu Santo, empezaron a clamar. Jesús, tú nos dejaste, pero no nos ibas a dejar huérfanos, no nos ibas a dejar solo, iba a dejar un consolador, iba a dejar algo iba a impartir. Jesús dijo esto, esperen aquí hasta que sean revestidos. Hay un tiempo de Dios cuando nosotros buscamos en la presencia de Dios, cuando nosotros sabemos que el tiempo profético dice, espera aquí, hasta que seas revestido. ¿Revestido de qué? De su gloria, de su poder. Y vemos que ahí en ese lugar, en el Pentecostés, de repente se abrió los cielos como un estruendo y sopló. Hay un tiempo donde empezamos a soplar, donde empieza a soplar el Espíritu Santo sobre nuestras vidas, donde empieza a soplar. Y en esta noche el Espíritu Santo va a empezar a soplar. Va a empezar a soplar porque es el tiempo donde Dios se halló en esa junta de hombres y mujeres que buscaron la intimidad, buscaron el tiempo correcto, buscaron en el tiempo, y solo los que estuvieron ahí empezaron a ser bautizados por el Espíritu Santo, empezaron a hablar nuevas lenguas. Y eso es lo que te queremos soltar en esta noche. Hay tiempos proféticos que cuando tú estás despierto, Dios sopla sobre tu vida, empieza a soplar el ministerio, empieza a soplar el ambiente. Vamos a ir conectando a la profeta en esta noche. Vamos a ir conectando en esta noche a la profeta. Vamos a relajarnos un poquito en la presencia de Dios. Yo estuve orando en el momento que me invitó usted. Dios me dio ahí nomás una palabra. Me habló de Jeremías, capítulo 1, versículo 10, primeramente. Este tema es acerca de los profetas, no solamente de uno, sino de 3 profetas, ¿sí? Del profeta Jeremías, del profeta Elías y del profeta Juan el Bautista, del Nuevo Testamento. Y primeramente en Jeremías 1:10 dice: mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar,
para edificar y para plantar. Aquí vemos unas cuantas funciones del profeta, ¿sí? Y lo que yo voy a hablar en este momento es primeramente para arrancar y para arruinar, ¿sí? Que es una de las funciones del profeta, porque primero nosotros debemos derribar todo lo que está mal, todo lo que contradice la palabra de Dios, todo lo que está haciendo errar al pueblo o a aquellas personas que Dios nos ha encomendado que vayamos a llevar una palabra para que esa persona tenga la confirmación de lo que Dios ya está hablando, queriendo traer corrección. En este caso vamos a hablar de esto de la corrección, cuando Dios quiere corregir algo y muchas veces a los hombres no les agrada, ¿sí? Entonces estoy viendo 3 casos donde Dios estuvo corrigiendo a través de profeta, pero no fue agradable ante la persona que lo estaba recibiendo, ¿sí? Vemos que esta función de arrancar y destruir, de arruinar y derribar, para luego edificar, dice, y plantar, dice el versículo, ¿sí? Pero vemos que primero aparecen las palabras destruir, derribar y arruinar, y después aparecen las palabras edificar y plantar, porque no podemos plantar algo nuevo sobre escombros, sobre algo que está mal, que no está alineado a la presencia, a la palabra del Señor. Amén. Y vemos en Jeremías capítulo 19, versículo 14 y 15, aquí Dios trae una corrección a un pueblo y dice, y volvió Jeremías de Tofet, a donde le envió Jehová a profetizar, y se paró en el atrio de la casa de Jehová y dijo a todo el pueblo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí yo traigo sobre esta ciudad y sobre todas sus villas todo el mal que hablé contra ella, porque han endurecido sus cerviz para no oír mis palabras, ¿sí? Aquí vemos un pueblo que estaba endurecido, que no quería escuchar a Dios, y Dios lo manda al profeta para que hable, ¿sí? Él acababa de venir de Tofet, dice, y ahí ya había hablado palabra, y se paró en la casa de Jehová y reiteró esta palabra. Y dice en el capítulo 20, versículo 1, que es donde sigue, el sacerdote Pasur, hijo de Immer, que presidía como príncipe en la casa de Jehová, oyó a Jeremías que profetizaba estas palabras, y azotó Pasur a Jeremías, y lo puso en el cepo que está en la puerta superior de Benjamín, la cual conducía a la casa de Jehová. Y aquí vemos que se levanta cuando un profeta está declarando la palabra de Dios que ha sido enviada. Vemos que hay espíritus que se levantan, ¿sí? Hay espíritus que están en las personas y que quieren derribar lo que Dios está queriendo hacer, que no quieren frenar lo que Dios está queriendo reconstruir, porque Dios tiene que voltear en este lugar toda idolatría, todo lo que había, para poder reconstruir y plantar su palabra, plantar su voluntad. Pero vemos que se levanta un sacerdote que presidía como príncipe en la casa de Jehová. Vemos que aún en la misma casa de Dios se levantan contra la profecía, ¿sí? Entonces muchas veces Dios quiere hablar a través de profecía. Yo conozco gente que cuando Dios le habló a través de profecía, lo que ellos decían era que el profeta había ido a maldecirlos. Y no es que el profeta había ido a maldecirlos, sino que el profeta estaba anunciando algo que iba a pasar, ¿sí? En ese lugar, en esa iglesia. Entonces, las personas que no estaban teniendo revelación de que esta profecía viene de parte de Dios, quizás desconectada de Dios, desconectada del cielo, por más que muchas veces estén estudiando su palabra, porque muchas veces dice que aún los escogidos seremos engañados, ¿sí? Vemos que a este sacerdote que estaba en la casa de Dios se levanta contra Jeremías, porque no le gusta la profecía que Jeremías trae y lo azota. Dice
aquí vemos una forma de golpear del enemigo, azotes sobre los profetas, ¿sí? Cuando el enemigo quiere impedir que la palabra de Dios avance, que la palabra de Dios cause el efecto que tiene que causar, que el profeta hable, quiere taparle la boca al profeta, vemos que el enemigo se levanta con azotes, ¿sí? Porque dice que oyó que Jeremías profetizaba estas palabras y azotó al profeta Jeremías. Y lo puso en el cepo, hizo dos movimientos Satanás a través de este sacerdote, azotarlo y ponerlo en el cepo para callar la voz de Dios en ese lugar, porque la voz de Dios se estaba manifestando a través del profeta para corregir algo que estaba mal en la casa de Dios y en el pueblo de donde venía, ¿sí? Entonces vemos que estos son dos tipos de ataques de Satanás hacia el profeta, azotes y cepo. ¿El cepo qué es? El cepo es una herramienta empleada para castigar en los tiempos antiguos. Para retener, dice que el cepo retiene y sujeta e inmoviliza, ¿sí? Entonces vemos esta forma de ataque del enemigo al profeta. Se levanta a través de azotes, se levanta para inmovilizarlo, paralizarlo, de que no avance, quizá trae miedo, temor, ¿verdad?, de hablar la palabra de Dios. Vemos que en una parte también hablaba Jeremías de que tuvo temor, pero que el fuego de la palabra se consumía el corazón de él, queriendo ser hablada, queriendo ser entregada, ¿sí? Pero dice que lo puso en el cepo que estaba en la puerta superior de Benjamín, la cual conducía a la casa de Jehová. Dice, y el día siguiente Pasur sacó a Jeremías del cepo, y le dijo entonces Jehová no ha llamado tu nombre Pasur, sino Magor Misabib, porque esto es terror por todas partes, el significado, porque así ha dicho Jehová, he aquí, haré que seas un terror a ti mismo y a todos los que bien te quieren, y caerán por la espada de sus enemigos, y tus ojos lo verán, y a todo Judá entregaré en manos del rey de Babilonia, y los llevará cautivos a Babilonia, y los matará a espada. Aquí vemos un pueblo que no estaba entendiendo, y un sacerdote que estaba en una tremenda ceguera, siendo usado por el mismo enemigo para frenar la corrección que Dios quería traer, ¿sí? Aquí vemos ya fortalezas mentales en las personas, y aún en el sacerdote, no recibiendo la voz de Dios, tapándose los oídos a la voz de Dios, ¿sí? Pero muchas veces vemos que también el enemigo habla, que también el enemigo enseña, y muchas veces la gente, por más que esté en la iglesia, puede darle más lugar al enemigo, a las emociones, a la carne, que a nuestro Dios, ¿sí? Pero ya esto es fuerte. Sabemos que la idolatría trae ceguera. La idolatría no te permite oír a Dios. Practicar la idolatría es darle el último lugar quizás a Dios, darle el primer lugar en nuestras vidas a todo lo demás y dejarlo a Dios a un lado, dejarlo a Dios para el último, para segundo, tercer plano, a donde muchas veces las personas lo están poniendo, ¿sí? Entonces mirando primeramente sus necesidades, mirando sus creencias, no despojándose de lo que ellos venían practicando, ¿sí? Por eso en el capítulo 19 el título dice la señal de la vasija rota. O sea, Dios tenía que romper esas vasijas, porque esas vasijas estaban mal hechas, habían tomado una mala forma, ¿sí? Como hemos visto que en el capítulo 18 Dios le enseña a Jeremías y le dice que vaya a la casa del alfarero. En el capítulo 18 le habla de que mire cómo trabajaba el alfarero. ¿Acaso no podré yo trabajar así con mi pueblo que está en mis manos, romperlo y volverlos a hacer? Bueno, Dios estaba quebrantando este pueblo, pero vemos que se interpone un sacerdote que no quería que vaya Jeremías a profetizar de esta manera. Quizás quería que le vaya a decir algo bueno, pero Dios es tan correcto y llega a tiempo y fuera de tiempo en nuestras vidas que Él nos tiene que quebrar cuando nosotros estamos encaminándonos mal. Cuando estamos torciendo nuestros caminos, Dios nos tiene que quebrar cuando no entendemos para armarnos de nuevo,
¿sí? Entonces vemos que este sacerdote no permitía, pero se levanta a través de azote, a través de cepo, que si lo vemos en el mundo espiritual, son golpes en nuestra vida, que muchas veces son enfermedades, muchas veces son problemas que se levantan contra la vida del profeta, y también el cepo se levanta ese espíritu para frenar al profeta, ¿sí? Entonces, este es uno de los ejemplos de Jeremías, que él estuvo pasando esta situación por causa de la palabra que tenía que entregar. Y muchos profetas pasamos por esto. Siempre hay una lucha antes de entregar la palabra y muchas veces también después de entregar la palabra. Y vemos también en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 24, es el otro ejemplo que vamos a ver. A los profetas de Baal le dice, invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. ¿Sí? Entonces vemos, en el versículo 40 ya dice, entonces Elías les dijo, prended a los profetas de Baal, para que no se escape ninguno. Y ellos los prendieron, y llevó Elías al arroyo de Sison, y allí los degolló. Claro, o sea, quien se había manifestado por fuego ha sido Jehová, y Baal nunca se manifestó. Y entonces estuvieron allí ellos invocando a su Dios, y nunca se manifestó, y el que se manifestó fue Jehová. Entonces habían hecho como diciendo una comparación, vamos a ver cuál de los dos es el Dios verdadero. Entonces terminó Elías demostrando que el Dios verdadero es nuestro Dios, que se manifiesta por fuego, ¿verdad? Entonces vemos que nuestro Dios, así como dicen, muchas veces fuego consumidor, lo dice la palabra, pero también es el fuego del Espíritu Santo que nos levanta, que nos da vida, que nos llena, que nos lleva a fluir y a buscar más y más y a desarrollar eso que Dios ha puesto en nuestras vidas. Vemos que ese fuego de Dios se manifiesta en nosotros. Si nosotros comparamos el holocausto, a mí Dios me enseñó que cuando nosotros cantamos en la congregación estamos ahí buscando de Dios de todo corazón, en ese fuego que ya está instalado en nosotros, que Dios ha puesto en nuestros corazones, y nosotros estamos llevándole sacrificio a nuestro Dios de alabanza, de adoración, de agradecimiento. Cuando Dios acepta nuestro sacrificio, cuando desciende la gloria de Dios en el lugar donde estamos. Y esto es lo que pasó en aquel lugar. La gloria de Dios se manifestó porque Dios aceptó el sacrificio de Elías. Entonces vemos que después, cuando pasa esto, ocurre esto, en el capítulo 19 de Primera de Reyes, dice acá, dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, escuchen, diciendo, el enemigo está diciendo, está hablando en contra del profeta. Así me hagan los dioses y aún me añadan. Si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Está maldiciendo, está declarando, haciendo declaración, maldiciendo al profeta. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado del desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, miren lo que produjo la amenaza satánica sobre la vida de este profeta, deseaba morirse, se movió un espíritu de muerte, porque Jezabel hizo la declaración para muerte, hizo una amenaza de muerte. ¿Sí? Y hasta el día de hoy eso se sigue moviendo en la vida de los profetas, en contra de los profetas de Dios. Se te sigue moviendo estos espíritus que declara, el enemigo declara, y se mueve con fuerza ese espíritu de muerte en contra de Elías, y vemos que llega a él este espíritu y él desea morirse. Y dice, y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Bueno, primero dice, y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida,
O sea, vemos que estaba bajo una opresión muy fuerte, una opresión de muerte. Este espíritu de opresión, de muerte, de suicidio, se mueve sobre los profetas, ¿sí? Esto es algo que oprime al profeta para hacerlo que desista, que claudique, que abandone lo que Dios lo ha mandado a hacer, la tarea que Dios lo ha mandado a hacer. Entonces dice, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y aquí un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Aquí vemos cómo le da una orden el ángel para, como ya había venido un espíritu de muerte, ¿verdad? Para levantarlo, le inyecta una palabra, una orden que dice, levántate, levántate y come. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo, levántate y come, porque el largo camino te resta. Le vuelve a repetir, ¿verdad? Y se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, esa comida es la palabra de Dios que fortalece al profeta para volver a levantarlo, porque estos son los caminos que atraviesa el profeta cuando tiene que hacer la entrega de una palabra. Cuando la palabra está gestada en el vientre del profeta, tiene un peso, tiene una lucha, porque el enemigo no quiere que esa palabra sea entregada y lucha contra el profeta. Y vemos que aquí no solamente hizo entrega de palabra Elías, sino que también mató enemigos, ¿sí? Mató adoradores que levantaban esos altares a Baal, ¿sí? Entonces se levantaron espíritus de venganza en contra de Elías, que estos son los espíritus que se mueven. Por eso justamente nosotros que estudiamos liberación, se nos enseña siempre a atar la venganza y la retaliación, el ataque y el contraataque que viene después que hacemos una tarea, ¿sí? Después que estamos orando por la gente, después que estamos entregando una palabra, después que estamos haciendo ese trabajo que Dios nos ha dado para hacer, nosotros estamos atando y sujetando esos demonios de venganza que se quieran levantar contra nuestras vidas. Amén. Entonces dice que él se levantó porque ya fue fortalecido con esa comida, comió, dice, con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, pero vemos que fue fortalecido para seguir el camino, porque la indicación del ángel era que siga el camino. Vemos como los profetas, los ángeles están pendientes para poder ayudarnos, ¿verdad?, a avanzar, a seguir, por más que la lucha viene fuerte, por más que la guerra viene fuerte, porque la guerra contra un profeta no es cualquier cosa, es algo fuerte, es para muerte, una lucha, es puesto siempre a la muerte los profetas, caminando siempre en estos caminos duros, difíciles. Nuestra alma muchas veces pasa por el fuego, pero como dice la palabra de Dios, no te quemarás. Muchas veces pasa por el agua, pero dice, no te ahogarás. Es la promesa de Dios, y vemos que estas promesas nos alientan a seguir. La palabra de Dios es ese alimento que nos alienta a seguir. Y si hoy quizás no somos profetas, pero si pertenecemos al ministerio profético, y profeta es toda persona que anuncia la palabra de Dios, todo aquel que lleva un mensaje de parte de Dios, también se levanta el enemigo. Por eso mucha gente no puede, le cuesta mucho predicar, le cuesta mucho llevar una palabra, porque hay espíritus que se levantan para intimidar, para frenar, porque el enemigo lucha para que la palabra de Dios no sea declarada, para que la palabra de Dios no sea entregada. Amén. Y el último ejemplo, que es el de Juan el Bautista, ese está en el libro de Mateo, capítulo 14, Mateo 14, versículo 3, dice, porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo, porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando
cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Y ella, instruida primero por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen, y ordenó decapitar a Juan en la cárcel, y fue traída su cabeza en un plato, y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo, y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Aquí vemos el espíritu que se levantó de homicidio para decapitar a Juan el Bautista. Este es un espíritu que se levanta para cortar la cabeza a los profetas cuando hablamos la palabra de Dios para corrección. Por eso justamente cuando hablamos para derribar, estábamos hablando que cuando queremos ir a derribar argumentos puestos por Satanás, fortalezas puestas por Satanás, como vemos que el enemigo se levanta para confrontar al profeta, se levanta para matar, se levanta para perseguir, se levanta para amenazar, declarar la muerte, pero vemos que hasta el punto que he llevado el profeta, le he llevado hasta la muerte. El profeta está acostumbrado a caminar en esos caminos porque de ahí va y viene, ¿sí? Porque el enemigo nos va acorralando para llevar nuestras almas aún hasta lugares, hasta valles de sombra de muerte, ¿sí? Pero vemos que ahí está nuestro Dios, porque si nosotros hemos estado sirviendo, la palabra de Dios dice: en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entonces entendemos que nuestro Dios está ahí, pero nosotros estamos viendo acá cómo son los ataques, las diferentes formas de ataque, cómo se mueve a través de palabras, a través de cortarle la cabeza al profeta. El espíritu que se mueve en contra de los profetas es para matarlo, es para que no hable más, ¿sí? Vemos que habla de la cabeza, ¿sí? Cortar la cabeza habla de esta parte, ¿no es cierto?, donde está la boca que habla, donde están los oídos que escuchan a Dios, donde están los ojos del profeta vidente que ve lo que Dios le muestra. Entonces, ¿a dónde ataca Satanás? Ataca la cabeza, quiere cortar la cabeza, quiere cortar también la comunión con Dios, nos ataca para que no oremos, nos ataca para que nosotros no estudiemos la palabra, nos ataca para que nos desconectemos de Dios, del reino, nos ataca de diferentes formas, nos persigue, aún de una manera espiritual. Muchas veces, a mí me pasa, por ejemplo, quizás no es a través de personas, sino directamente espíritus que trabajan con opresión, con luchas, con saetas, con latigazos, como se siente en el espíritu, y muchas veces lo sentimos en el cuerpo, ¿verdad?, cuando tenemos que entregar una palabra. Por eso estamos viendo que es un oficio bastante fuerte, bastante difícil, pero que también a su vez nos hace fuerte a nosotros, que por atravesar esto, por obedecer a Dios y volver de aquellos lugares donde muchas veces somos empujados por el enemigo, nos fortalecemos, y eso nos está dimensionando, porque hoy nosotros decimos muchas veces, vemos tantos profetas que están muy dimensionados, que están en un nivel, que Dios los está usando en milagros, en sanidades, que Dios los está usando en diferentes cosas, pero que no ha sido el precio que ellos pagaron, no ha sido un precio de premios, sino de dolor, de mucho esfuerzo, de volver a levantarse de toda la persecución que el enemigo ha hecho a sus vidas, porque estos espíritus que se han movido ahí en la palabra, donde hemos visto en ese tiempo, estos espíritus se siguen moviendo, siguen trabajando de la misma manera. Si nosotros muchas veces decimos la verdad a una persona, a mí me pasa, yo hace poco estuve diciéndole a una persona la verdad sobre lo que Dios me daba para ella, y bueno, ella estaba preguntando, el Señor me dio palabras y no le gustó. Y entonces lo que se levantó contra mí fue algo interno que había en ella, ¿sí? Fue algo interno. Pero bueno, obviamente uno no está para andar en contiendas, sino que Dios muchas veces permite estas cosas porque la persona tiene que ser tratada si Dios ya habló,
es la persona la que tiene que tomar la decisión, y muchas veces toman esa decisión equivocada. En lugar de recibir la palabra y analizarla o decir, Señor, si es para mí, ayúdame a ver en qué estoy fallando, cuál es el área, qué es lo que está pasando, o qué es lo que tengo que hacer. Muchas veces vemos que la persona se levanta porque estos espíritus están ahí porque no quiere que lo que Dios ha enviado a través del profeta sea manifestado. Vemos en el primer personaje que vimos fue Jeremías, cómo este pueblo se levanta, pero también se levanta, porque ellos no querían obedecer, pero también se levanta Pasur, que es un sacerdote del templo. Vemos que desde adentro del templo de Dios se levanta porque querían frenar esa corrección de parte de Dios. ¿Por qué? Porque si este pueblo recibía la corrección, si él hubiera apoyado quizá como sacerdote, y este pueblo entendía, se volvía y hallaba gracia delante de Dios y no iba a recibir el castigo. Y vemos que después Dios lo envía de nuevo a Jeremías, aún saliendo del cepo, diciéndole al pueblo, diciéndole a este varón que iba a ser peor el castigo, ¿sí? Que venía también para todos los que lo rodeaban a él, ¿sí? Entonces estamos viendo que muchas veces, como dice la palabra de Dios, el que recibe a profeta, bendición de profeta tendrá, ¿sí? Pero vemos que el que no le recibe, también viene el juicio. Que Dios cuando envía un profeta para un lugar, no solamente lo envía para declarar una palabra de bendición, sino también para juicio, porque llevamos una palabra. Y no es para avergonzar a nadie. Yo no soy partidaria, por ejemplo, de que cuando uno lleva para entregar una palabra, avergüence a la persona. Yo pienso que si es para la corrección, hay que hablarlo con la persona, hay que ministrarle a la persona. No es necesario que todos estén escuchando públicamente cuando hay una corrección. Porque la interesada es la persona. Y a quien es enviada es a esa persona o a ese pueblo, ¿sí? Entonces, como pasó con Nínive, ¿verdad? Nínive tomó la actitud correcta, a pesar de que el que estaba fallando era el profeta y el profeta Jonás, que no quería ir, que estaba en su egoísmo y que desobedecía a Dios. Dios lo mismo lo hizo que haga la tarea que tenía que hacer. Y vemos que este pueblo se volvió, que todo un pueblo se volvió. Y no le estaban diciendo a este pueblo que Dios estaba contento con ellos. No le estaba diciendo Jonás a este pueblo, dice Dios que tú eres el hijo, que tú eres su hijo amado, que él tiene complacencia. Sino que Dios estaba mandando a decir que estaba en juicio, que venía un juicio sobre el pueblo de Nínive, ¿verdad? Pero acá podemos ver cómo Nínive se vuelve de su mal camino, se arrepiente y Dios les da la bendición de perdonarlos y de darle otra oportunidad. Amén. Pero como podemos ver, como decimos, este pueblo se volvió, tomó la actitud correcta, pero así vemos que otros pueblos no tomaron la actitud correcta, sino que en lugar de ser corregidos, le dieron lugar a esos espíritus que se levantaron para pelear contra el profeta por ser el portador de esa palabra que iba a traer sanidad a su vida, que iba a traer corrección, restauración y alineamiento. Pero vemos que no todas las personas quieren ese alineamiento, no en todos los pueblos, no en todos los lugares, ¿sí? Y los profetas así están expuestos a las diferentes cosas que pueden pasarle cuando se hace entrega de la palabra. Pero como hemos visto, Dios dice justamente ahí en Jeremías, antes de que le hable, de que lo había puesto para derribar, hay una parte donde Dios le dice a él, voy a leer esa partecita. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Vemos el respaldo de Dios. Y en el verso 8 dice, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte. Ahí vemos el respaldo de Dios para librar al profeta. Dice Jehová, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones, en el verso 10, y sobre reinos, ¿sí? Entonces vemos la posición del profeta en la que Dios lo ha puesto. Y sin embargo, justamente, ¿por qué? Porque
un profeta en los tiempos antiguos y hoy todavía Dios sigue mandando aún a los gobernantes. Nosotros podemos ir a llevar una palabra. A mí me tocó llevar palabra a los gobernantes también. Y las veces que me dio palabra, una fue, por ejemplo, buena, una palabra de aliento, pero en otra fue una palabra amonestando a volverse a la justicia al gobernante, ¿sí? Entonces ahí podemos ver cómo Dios nos respalda y Él dice que nos ha puesto como muro en este día sobre naciones, sobre reinos. Hay una parte que dice como muro fortificado de bronce y que Dios nos ha puesto, y ese bronce significa esa fuerza, esa firmeza, esa dureza, ¿no es cierto?, en la guerra, para poder soportar y resistir todo ataque de las tinieblas. Amén. Así que bueno, los aliento a mis hermanos profetas, quizá ahora hay pocos, pero después lo puedan ver. Los aliento a mis hermanos, a los siervos de Dios, a que puedan seguir adelante y se fortalezcan sabiendo que por más ataque que tenemos el respaldo de Dios y que Dios nos ha hecho fuertes, que Dios nos ha hecho fuertes y poderosos en sus manos, porque no somos nosotros, no es nuestra capacidad, es la de Dios, el Dios creador de los cielos y la tierra, que tiene todo poder, está dentro de nosotros. Amén. Bueno, hasta aquí la palabra de Dios, y bueno, esto es lo que el Señor me dio. Amén, amén, amén. Escuchábamos la impartición de la profeta Rosa, algo muy importante en nuestra vida. La palabra, llevar una palabra, tiene su precio y su consecuencia, digamos, en lo natural, ¿no? Muchos dirían, yo no llevaría palabras proféticas, yo no me arriesgaría a hacer estas cosas. Pero también dentro de la palabra profética, para que la palabra siempre perdure y para que sea llevada al lugar correcto, siempre hay una formación. Desde antes que te formara, dice. O sea que no solo habla de la formación del cuerpo, sino que formar el diseño. O sea que dice la palabra, dice que desde antes que te formara yo te santifiqué, te di como profeta a las naciones. Hay un diseño en cada hombre y en cada mujer. Hay una formación, hay un tiempo de formación. Desde antes que tú te formaras ministerialmente, desde antes que tú portaras esta palabra, yo ya te capacité. A mí no me preocupa tu pecado, no me preocupa tu estado, porque yo ya te santifiqué desde antes de la creación del mundo. El Padre nos está diciendo. No pares, no pares, no. No pares, no.